Nuevamente con ustedes, estimados amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos. Arturo Martínez, servidor de nuestro Señor Jesucristo y también de ustedes. Seguimos hablando de la palabra de Dios y el tema que traigo en este momento es el temor a Dios. Un tema importante como todos los demás y vamos a ver que Dios nos habla a través de este mensaje. Para eso leamos en Hechos capítulo 4 versos 19. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sea Dios quien nos hable en esta noche o en este momento. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí Pedro y Juan estaban en un problema, digámoslo así, porque los fariseos, los sacerdotes los habían llamado porque estaban predicando la palabra de Dios y ellos no querían que fuese predicada, ni tampoco se hablara de Jesucristo. En el nombre de Jesús no querían que hablaran nada, ya que ellos lo habían sacrificado, lo habían aborrecido, lo habían matado. Y por tanto no querían que se difundiera ninguna de sus doctrinas ni de sus enseñanzas, y los tomaron y los cogieron y se los llevaron para indagarlos e interrogarlos. ¿Por qué estaban predicando en el nombre de Jesús cuando ellos les habían prohibido que lo hicieran? Pedro y Juan les contestaron sencillamente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El temor a Dios es algo muy importante porque si yo le temo a Dios, le obedezco a Dios, hago como Dios quiere, no como alguien quiera, ni como la gente quiera, ni como en el mundo se quiere, sino como Dios ha ordenado, que lo dejó escrito en su palabra. Entonces, ¿debemos de obedecer a los hombres o a Dios, dicen ellos? Primeramente a Dios. ¿Debemos de sujetarnos o obedecer a lo que dicta la cultura? Si la cultura no está de acuerdo a la palabra, no. A lo que diga Dios y su palabra. A las tradiciones, tampoco. Sino a lo que diga Dios y su palabra, no a lo que se haya acostumbrado a hacer. A la moda, a lo que dicta la moda o a lo que está de moda. Hay muchas cosas que están de moda que no agradan a Dios. Y no es lo que dicta la moda ni lo que está de moda. Si es bueno de pronto, pero si no agrada a Dios, no vamos a obedecer a lo que está de moda. O a Dios o a su palabra. Pues nosotros tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. Si yo temo a Dios, si nosotros tememos a Dios, hago lo que Él manda como Él quiere. Es importante tener en cuenta esto. Si temo a Dios, predico como está escrito en la palabra, sin temor a las personas, sin temor a la grey, sin temor a que me vayan a criticar. Que eso a la gente no le llama la atención, que eso a la gente no le gusta, pero si está en la palabra y Dios nos coloca a predicar algo para llamar la atención, para enseñar, para corregir, pues hay que hacerlo. Si yo temo a Dios, porque si yo temo a los hombres, dejo de predicar una serie de cosas para no meterme en problemas con las personas, con la grey, con las personas. Pero resulta que nosotros tenemos que temerle a Dios porque Él es el que nos va a tomar cuenta, el que nos puso el oficio de predicar, de ministrar. Y si nosotros por temor no predicamos a las personas o a cualquier cosa que nos atemorice o a intereses personales o a pareceres personales indebidos, vamos a tener problemas con Dios. Y Él va a tratar mal, Él va a tratar con nosotros duramente. Y si llegaremos a morir no haciendo lo que Dios manda, sino haciendo lo que le conviene a la gente, pero no conforme a lo que Dios quiere, podemos terminar perdiéndonos. Si temo a Dios, no acepto cosa diferente a lo que está escrito en la Biblia. Me limito a predicar lo que la palabra diga,
por encima de pareceres que estén de acuerdo o no, pero yo, como le temo a Dios, prefiero predicar lo que Dios me manda. Dios que está dirigiendo hoy a los ministros y también a los creyentes, porque todos tenemos el deber de ser ejemplo y de hacer las cosas como Dios manda, si le tememos a Él. Si temo a Dios y veo que se hacen las cosas diferentes a la palabra, entonces llamo la atención al que está haciendo las cosas mal, sea creyente o sea ministro, porque yo no le temo al hombre, sino a Dios. Así sea el pastor, si está equivocado, si no estoy de acuerdo a la palabra, se le debe llamar la atención, porque no debemos temerle al hombre hay que respetarlo, honrarlo, obedecerle en la medida que se pueda conforme a la palabra. Pero si el hombre, y sujetarnos al hombre en la medida correcta de las cosas, pero si el hombre está haciendo algo equivocadamente, predicando algo que no es correcto, haciendo algo que está mal, por más ministro que sea, hay que llamarle la atención, porque yo le temo a Dios y no al hombre, y por amor a Él mismo. Porque hay que decirle, hermano, ministro, pastor, lo que sea, me parece que esto no está bien, porque la palabra de Dios no lo respalda, ni lo que está predicando o lo que está haciendo. Y hay que llamarle la atención, no temerle al hombre que se va a disgustar, que me va a mirar mal, no. Yo le temo a Dios y Dios me respaldará si estoy tratando de hacer que la persona caiga en cuenta que no está haciendo lo correcto. Como les digo, así sea un ministro, a mí me ha tocado hacerlo. Si temo a Dios, por amor corrijo lo malo, no importa la posición que tenga la persona en la iglesia, no importa quién sea, porque por amor, para impedir que siga errando y haciendo lo malo, hay que decirle, si obedece, si entiende, gloria a Dios, y si no, pues uno cumplió con llamar la atención para que la persona no siga cometiendo equivocaciones. Entonces, mis estimados hermanos, hoy en día, muchos hermanos, creyentes, no ministros, sino creyentes, o aún líderes, diáconos, personas en la iglesia, temen hablarle al pastor o llamarle la atención al pastor cuando está haciendo las cosas mal, porque le temen al pastor y porque creen que todo lo que dice el pastor es exactamente así. Pues si lo que dice el pastor está de acuerdo a la palabra, amén. Pero si no está de acuerdo a la palabra, nos toca decir, hermano, está equivocado. Porque yo no le debo temer a los hombres, sino a Dios. Yo no debo recibir todo de un hombre, así sea ministro, que porque es el ministro, que porque es el pastor, que porque él lo dijo, que porque así nos enseñan. No, si está de acuerdo a la palabra, si yo le temo a Dios, lo recibo. Si no, no lo recibo. Y si puedo corregir a la persona y llamarle la atención y decirle, mire, me parece que esto no está bien, hagámoslo. El ministro no es intocable, es un ser humano con un cargo alto dado por Dios, pero está sujeto a equivocarse o a tener conceptos errados o equivocados por alguna razón, y hay que también ayudarle, haciéndole caer en cuenta que eso que está diciendo o enseñando o haciendo no es lo correcto cuando él no esté en lo correcto. Como les digo, a mí me ha tocado pararme a decirle a los ministros que esto y esto está mal, y pararme a predicar, así el ministro no esté de acuerdo, pero si yo tengo la palabra que me apoya y él está equivocado, lo hago. Hoy Dios quiere que dejemos el temor al hombre y sujetarnos al hombre en todo, que hay que sujetarse al hombre cuando es una autoridad, en la medida correspondiente que debamos, siempre y cuando él esté en lo correcto. De lo contrario, no lo hacemos, porque no nos vamos a perder. Solamente por decir que él es la autoridad. La autoridad suprema se llama Jesucristo y su palabra. Y si el ministro está de acuerdo a la palabra, nos sujetamos, o si no, lastimosamente no podemos hacerlo, porque nos vamos también a desviar. En 2 de Timoteo, dice la palabra en el capítulo 3, verso 12.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si yo le temo a Dios, hago lo que Él demanda y vivo piadosamente. Y dice la palabra que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque hay muchas cosas que no comulgan con el parecer de la mayoría, ni con el mundo en que nosotros nos movemos, bien sea estudio, bien sea trabajo, bien sea negocios, aún a veces en la misma iglesia. Pero el que quiere guardar las normas de Dios será criticado y a veces lo mirarán hasta mal, porque no hace conforme a la costumbre o a la moda o al parecer de otros, sino conforme a la palabra. Y dice que los que quieran vivir piadosamente conforme Dios manda, temiéndole a Dios, podremos padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el que no teme a Dios hace como le parece y vive engañando y vive engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persistamos en lo correcto, de acuerdo a los que nos han dado ejemplo y nos han predicado correctamente. Vivamos conforme a ellos que se sujetan a la palabra, nosotros también. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está diciendo que has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A través de la fe vamos a amar a Dios, a creerle a Dios, a temer a Dios, haciendo lo que Él manda, sujetándonos a la palabra, no a lo que diga alguien, sino a la palabra, por más nombre que tenga y por más ministro que sea, porque hoy en día la palabra dice que muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado para no dejarnos de ser engañados y por temerle al hombre, seguir lo que el hombre diga. No, si el hombre está bien, lo seguimos y no. Y dice también, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura que hay en la Biblia, todo lo que está escrito es inspirada por Dios y útil para enseñar, o para nosotros, para aprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto tiene que tenerlo en cuenta el creyente y el ministro. El ministro es una persona que está encargada de gobernar y administrar una serie de personas llamadas congregación o grey. Y debe de estar ligado a la palabra para enseñar, para redarguir, o sea, para decir esto está mal porque la palabra de Dios dice esto y usted cree esto o hace esto. Redarguir, para corregir, que es lo mismo, para instruir en justicia, para enseñar lo que es correcto y a la vez estar supervisando los pastores y ministros cómo andan sus ovejas o su congregación, bien sea cuando nos reuníamos o aún a la distancia como ahora. Pero si nosotros nos damos cuenta, tenemos que enseñar, instruir y corregir y llamar la atención cuando las cosas no están de acuerdo a como Dios quiere o ha ordenado o debe hacerse para Él, y llamar la atención y corregir y enseñar correctamente. Es nuestro deber, sin temerle a nadie, porque debemos de rendirle cuenta a Dios. Y Él no va a decir, es que usted le tenía miedo a fulano, es que era fulano. No, Señor, usted debe tenerme miedo a mí, temor a mí, y corregir por amor también a esa persona, corregirla para que no siga mal. Y todo esto, dice, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y para que finalmente, haciendo las cosas bien, también llegue a ser salvo. En 2 Timoteo 4, siguiendo en el versículo siguiente, dice verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Dios está ordenando que prediquemos la palabra. Todos los que tenemos el deber de predicarla, y aún el mismo creyente que no sea pastor, ni maestro, ni predicador, debe de enseñar la palabra a sus hijos, debe de predicar su palabra entre sus compañeros, entre sus vecinos, que prediques la palabra. Al ministro y al creyente, esto es para los dos. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si le temo a Dios, hago lo que Él manda. Si amo a Dios, le temo y hago lo que Él manda. Entonces dice que a tiempo y afuera de tiempo estemos redarguyendo, llamando la atención, reprendiendo al que esté haciendo lo malo, exhortándose, animando con palabras, con toda paciencia y doctrina, con toda sabiduría, con calma, pero con firmeza, que algo no está marchando bien y se habla, y se le habla a la persona, y con doctrina, o sea, conforme está escrito en la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy hay muchos maestros hablando lo que a ellos les parece, pero no ligado a la palabra. Entonces nosotros debemos de estar sostenidos sobre la palabra, conociendo la palabra, y para ello debemos estar leyendo la palabra. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las filosofías, a los pareceres, emiten todo tipo de conceptos y pareceres personales, y por causa de intereses egoístas, no hablan de la palabra como debe de ser, sino de una manera distorsionada. Aparentemente hablan la verdad, pero no la hablan. Dice, se volverán a las fábulas, a los comentarios, a las habladurías, a los conceptos personales, pero no se ciñen a la palabra. Pero tú sé sobrio, o sea, firme, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, no importa lo que venga, las críticas, no importa lo que nos digan, no importa que nos digan fanáticos o lo que sea. Si estamos haciendo como Dios quiere, no le temamos al hombre, temámosle a Dios y hagamos lo que Él quiere. Es mejor que nos critiquen los hombres o que no nos quieran, pero que Dios nos apruebe y nos reciba, y no que todo el mundo de pronto nos aplauda y Dios nos tiene desechados. Pero tú sé sobrio en todo, en el actuar, en el hablar, en el hacer las cosas, en el trabajo, en todo. Sed sobrios. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, estar hablando de la palabra, cumpliendo el ministerio. Si usted es ministro o creyente, es un ministerio. Vivir como Dios quiere, dar ejemplo y hablar de Cristo, eso, digamos que es un ministerio, y eso todos tenemos que cumplir. En 2 Timoteo 2:24 nos dice también, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. No debemos de estar en contiendas alegando con nadie. Simplemente decimos las cosas, y si se va a formar una contienda, una pelea, mejor bajar el tono y callarnos y decir después seguimos hablando, pero no entrar en contiendas. Sino ser amables, tratando de hacerle entender a las personas cuando no están andando bien, o sencillamente para hablarles de Cristo y cómo llegar a ser salvos. Entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino hombre para con todos, los que aceptan y los que no aceptan, apto para enseñar y sufrido. Porque todos los que enseñamos la palabra tenemos nuestros críticos y personas que no nos quieren, nos pueden rechazar. Hay quien nos acoge, pero hay también quien nos critica y que no acepta lo que uno dice. Entonces debemos de sufrir todas esas cosas con paciencia. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre, con tacto, con sabiduría, no con bibliazos, ¿cierto? Sino en el momento oportuno, de la manera correcta, decirle a las personas cuando no estén bien, decirles y hacerles caer en cuenta. Por eso dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para que la entiendan, para que la acepten y para que la hagan. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del mismo diablo y de sus inclinaciones o debilidades que no se han propuesto a corregirlas, y el diablo se aprovecha y los lleva a desviarlos y a andar equivocados. Seguimos hablando de la palabra y sobre este tema,
Y miremos un momento Gálatas. Lo que dice Gálatas en el capítulo 1 y en el verso 7. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ya lo había dicho en otro mensaje, nosotros son los ministros de sana doctrina, que sabemos que son correctos, serios, aman a Dios. Pero dice, si aún nosotros, una persona de estas, o un ángel del cielo, y pone como referencia a los ministros serios que aman a Dios y que predican la verdad, o a un ángel que anda en los cielos con Dios, pero si aún una persona de estas, o espiritual o humana, dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No podemos admitir algo equivocado, así sea un gran siervo de Dios. He escuchado grandes siervos de Dios que reconozco que son fiables, que aman a Dios, que son llamados por Dios, que son ministros de Dios, pero que también tienen cosas que se equivocan. Pues si uno no puede hablar con ellos, tampoco debe aceptar todo lo que ellos digan si no están en lo correcto. Entonces yo recibo todo, pero si no está de acuerdo a la palabra, no lo hago, aunque lo haya hecho el ministro más famoso, más grande y más serio, pero si en eso se equivocó o está errado, no lo acepto, no lo hago. Si se pudiera, se le llamaría la atención. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguno, si yo le temo a Dios, no recibo todo por temor al hombre. Recibo lo que me sirve y lo que no, no. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí está un versículo muy importante. ¿Buscamos el favor del hombre o el favor de Dios? Trato de agradar a los hombres, me acomodo, no predico como es, no le digo la verdad, no lo corrijo, no le llama la atención, porque mis sentimientos, porque de pronto se ponen bravos. No. Debo de hacerlo con sabiduría y mansedumbre, pero debo de hacerlo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto me está diciendo que el siervo de Cristo no agrada al hombre, no le teme al hombre, sencillamente hace todo lo que Dios le demanda. Trate uno con quien trate, se le dice la verdad, se le hablan las cosas, se predica como es, se hace como es. Así lo inviten, o así lo critiquen, o así lo traten de hacer algún tipo de señalamiento, lo que sea. Yo hago lo que Dios quiere porque yo agrado a Dios. Yo no busco agradar a los hombres ni agradarme a mí mismo. Yo le tengo que rendir cuentas a Dios. Dios nos va a llamar a todos, creyentes o ministros. Y si no hicimos las cosas por temor a los hombres, por seguir la corriente de este mundo, por no ponerme mal con mis amigos o compañeros, eso no me va a justificar. Y Dios se va a poner mal conmigo, porque significa que le temí más y amé más a los hombres que a Dios. Amé más la gloria de los hombres, la amistad con los hombres, no perder la amistad con los hombres. Pero yo lo que tengo que buscar es no perder la amistad con Dios, que es el que nos va a juzgar a los vivos y a los muertos, a los salvos y a los perdidos. Los salvos van a pasar por el tribunal de Cristo, los perdidos van a estar en el juicio final delante del Padre para ser juzgados para siempre en el lago de fuego. Así que mis
estimados hermanos, no le temamos al hombre, temámosle a Dios, acerquémonos a Dios, clamémosle a Dios, pidámosle a Dios que lo amemos, que le temamos a Él, que no le temamos al hombre, que no le temamos a la sociedad, que le temamos a Dios, que le hablemos de la sociedad acerca de ti en estos tiempos, que la gente anda totalmente desconcertada y por eso atemorizada. ¿Cómo deben de vivir? Que se acerquen a Jesucristo, que Él es el único que nos puede proteger, Él es el único que nos puede salvar. Y decirles a las personas lo que está bien y lo que está mal, empezando, si no conocen a Jesucristo, que se acerquen a Jesucristo. Y si son cristianos pero no están viviendo como Dios quiere, llamarles la atención y hablarles que anden como deben de andar. Cerca estamos del fin del mundo, cerca estamos de la aparición del anticristo y un poquito antes, cerca estamos de que se vaya la iglesia, sea levantada y que no nos vayamos a perder por temor al hombre y no por temor a Dios, por no hacer las cosas como Dios quiere y por no decir las cosas como Dios quiere y por no predicar como Dios quiere. Afirmémonos en un recto caminar contigo si tememos a Dios. Dice, no temáis lo que ellos temen, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. ¿Cómo se cumple eso? Cuando yo hago todo lo que Él demanda. No importa que los demás no lo hagan, yo lo debo de hacer. Porque Lot fue sacado de Sodoma, porque aunque todos estaban corrompidos y llenos de pecado, homosexualismo y toda esta inmoralidad sexual, él no se contaminó, él no hizo como hizo esa sociedad corrupta y desviada, sino se mantuvo aislado de todo ello y por eso Dios mandó ángeles y lo sacó. No temamos a los hombres, no temamos a la cultura, no temamos a la moda, no temamos a lo que han hecho los demás en un tiempo. Si está de acuerdo a la palabra, lo aceptamos y si no, no. Y así también escaparemos de todo lo que le viene al mundo por cuanto has guardado la palabra. Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Temamos a Dios y guardemos su palabra y seremos librados de todo lo que viene. Velemos en todo tiempo orando para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y así estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velemos y actuemos correctamente porque le tememos a Dios. Si no le tememos a Dios hacemos lo que queramos, pero vamos a caer en las manos de Dios y en su juicio. Pero si le tememos a Dios vamos a hacer lo que Él nos recomienda y lo que nos dice y vamos a ser librados y vendremos a ser salvos. Si usted no tiene a Jesucristo, estimado amigo, acéptelo. Es la única manera de llegar a ser salvos y de llegar a ser librados y guardados en esta época donde todo el mundo está lleno de temor. Pero no temamos lo que ellos temen si tenemos a Cristo, porque Él nos va a guardar, Él promete guardarnos y finalmente salvarnos. Acepte a Jesucristo, pídele perdón por todos sus pecados, arrepiéntase, dígale que venga, que lo perdone, que lo salve. Acoja a Jesucristo y después de que usted se acoja a Jesucristo y se arrepiente, le pide perdón y lo perdonará y lo salvará. Todo lo que quiera pedirle de ahí en adelante a Dios, pídaselo a Dios en el nombre de Jesucristo y Jesucristo le contestará. Quiero orar también por los enfermos, porque Jesucristo no solamente vino a predicar la palabra, sino también a sanar a los enfermos y por medio de esto comprueba que Dios está en amor, queriendo ayudar a la humanidad y demostrándole que Él es Dios que puede sanar. Y en esta hora, Dios puede sanar su enfermedad. Coronavirus. Lo digo porque hay gente con coronavirus. Y si las personas cuando ven este video están con coronavirus, Cristo la sana, con cáncer, con problemas de riñones, con problemas de migraña, con lo que sea, con lo que sea. ¿Cómo se llama su enfermedad? Diabetes. ¿Cómo se llama? Problemas de huesos. ¿Cómo se llama? Dolores, infecciones. No interesa. En la llaga de Cristo, Él nos sanó. Herido fue por nuestras rebeliones Jesucristo. Dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y en la llaga de Cristo fuimos curados. Lo más importante es que nos perdona y nos salva. Pero en esta hora, todo aquel que está enfermo, coloque la mano en su corazón y diga, en la llaga de Cristo fue curado, Cristo me sana, están sanos y están libres. Dios los bendiga. Gracias por escucharme y nos veremos en la próxima oportunidad.